palabra es una palabra que va a traer respuesta a tu corazón, respuesta a tu vida, y por eso quiero que te dispongas. Y he titulado el mensaje de hoy de una manera muy especial. Pero antes de darle el título, déjeme contarle por qué se llama así. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, generalmente venimos con cosas que están bien, con cosas que no están tan bien y con cosas que definitivamente están dañadas, cosas que definitivamente están rotas. Y algunos de nosotros con esas cosas rotas solemos pensar y solemos creer que ya no hay nada más que hacer, o que aunque hay algo que hacer, nosotros no sabemos qué hacer. Así que si usted se encuentra en ese punto donde dice: Pastor Juan, efectivamente hay cosas que aunque se dañaron, adicional a que están dañadas, no sé si se pueden reparar, cómo repararlas o quién lo puede hacer. La palabra de hoy va a ser respuesta para tu vida, y quiero que escribas el título, y es este: Dios te cambia la vida. Otra vez, Dios te cambia la vida. Y para poder tener el sustento y el fundamento bíblico de esta palabra, es necesario que hablemos de un hombre llamado Abraham. Quiero mostrarte a través de la historia de Abraham cómo Dios, cuando le pone el ojo a alguien y dice: contigo voy a hacer cosas grandes, contigo voy a traer un cambio, a partir de ti voy a empezar algo nuevo, Dios se ocupa de hacerlo de una forma procesal. ¿Qué significa la palabra procesal, pastor? Que hay cosas que Dios va a hacer a tu vida y no van a ser instantáneas, no van a ser automáticas, no van a ser rápidas, pero sí van a ser seguras. Y quiero que alguien escriba amén si se está entendiendo lo que la palabra del Señor hoy le está diciendo. Y para esto me encuentro en la Biblia con un lugar. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando Dios va a hacer una obra en una persona, escoge un lugar para trabajar, escoge un momento, escoge un instante, escoge una forma, un punto de encuentro, un punto de partida con el que Dios trabaja. Permítame usar un ejemplo para ilustrárselo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeñito y cuando yo estaba niño, en muchas ocasiones yo necesitaba la respuesta de Dios, necesitaba la dirección de Dios, necesitaba la guía de Dios. Y ese punto de encuentro para mí se transformó en el altar. Yo llegaba a la iglesia en ese tiempo, un auditorio mucho más pequeño, diferente al auditorio donde estamos hoy. Yo me arrodillaba antes de subir al altar y ahí derramaba mis lágrimas, ahí lloraba, pero ahí era donde Dios me daba las respuestas. Recuerdo que a veces venían predicadores, pastores a ministrar, y cuando ellos terminaban, ahí en ese mismo lugar yo siempre me paraba, y era como si ese sitio fuera el sitio donde yo derramaba mi alma, pero también donde Dios traía sus respuestas para nosotros. Y ese fue el caso de Abraham. Abraham se encuentra con un lugar. Y este lugar y este nombre es muy importante para esta predicación, porque aunque en la historia de Abraham ese lugar tiene nombre y se llama Betel, yo quiero saber cuál es ese Betel que Dios tiene para ti. ¿Cuál es ese lugar que tú has identificado, que tú dices: pastor, es este lugar donde Dios me responde? Por ejemplo, mi esposa tiene un Betel en su casa. Es la habitación de nuestro hijo. Cada uno de mis niños tiene una habitación en su casa, pero mi esposa escogió la habitación del niño mayor como su altar de oración. De hecho, en estos días vino y me hizo sindicato y me dijo: necesito comprar otra lámpara. Y le dije: ¿por qué? Porque esa lámpara casi no me alumbra y yo necesito tener un ambiente ahí para poder orar. Es su lugar de respuesta, es su cuarto de guerra, es su lugar donde ella está en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros debería tener un lugar donde estamos en la presencia del Señor. Para Abraham era Betel. Pero vamos a la Biblia, porque quiero empezar mostrándole cómo Dios le cambia la vida a alguien. Génesis capítulo número 12, versículos 7 al 9. Nos dice algo interesante. Génesis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia la tierra del sur y estableció campamento en la zona montañosa situada entre Betel y el occidente,
y el Ai del oriente. Y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Lo primero que veo en la palabra del Señor es que cuando Dios le va a cambiar la vida a alguien, en primera instancia, Dios te da una promesa. Quiero que alguien escriba eso y diga amén. Dios te da una promesa. Eso es lo primero que te quiero mostrar. Cuando llegamos ante el Señor queremos, ya se lo decía, que Dios haga cosas automáticas, que Dios haga cosas instantáneas. Tenemos nuestro hogar roto y llegamos ante Dios y queremos que Dios reciba el hogar y lo transforme en un hogar nuevo y nos lo entregue de manera rápida. Tenemos el sueño de montar un negocio, una empresa, y le entregamos a Dios nuestro proyecto y queremos que Dios nos entregue una empresa bonante, muy productiva, que acabe con las necesidades de nuestra vida. Es que somos muy acelerados. Queremos que Dios haga cosas rápidas. Pero Dios, antes de traer la respuesta, el cambio, la bendición, primero te da una promesa. Y fue lo que le dio a Abraham. Escuche esto. Abraham estaba obedeciendo a Dios, había llegado a una tierra extranjera, pagana, pecadora, llamada Canaán. Se había movido de su lugar, se había movido de su tierra y ahora estaba en esta nueva región. Y en esa región Dios le da una promesa y le dice: Abraham, te voy a dar esta tierra, te va a pertenecer a ti y a todos tus descendientes. Míreme a los ojos y escuche esto. Dios se la entregó o se la prometió. Muy bien, Dios se la prometió, mas no se la entregó. ¿Por qué razón? Porque una promesa, quiero que escuche esto, una promesa es algo que va a ser, pero que todavía no es. Otra vez, una promesa es algo que va a ser, pero que en este momento aún no es. ¿Cuántas personas hoy están dando esos pasos hacia el Señor, acercándose a Dios con ese deseo de ese cambio, con ese anhelo de ese cambio, y que quieren que Dios les entregue la tierra prometida? Dios primero te da una promesa. ¿Por qué las promesas son tan importantes, pastor? Porque la promesa te enseña a confiar. La promesa desarrolla tu fe. El momento de la promesa es el momento en donde tú, sin ver, confías en Dios. El momento de la promesa es el momento en donde aprendes a esperar. El momento de la promesa es el momento donde desarrollas el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, pero no cualquier gozo. ¿Sabe usted cuál es el gozo más poderoso? El gozo que nos da contentamiento en toda circunstancia. No es fácil, pero si llegamos a ese nivel, podremos empezar a ver cambios en la vida. ¿Cuántas personas lo que más necesitan es desarrollar gozo en medio de la espera? Gozo en medio de la paciencia. Yo sé de lo que te estoy hablando. Esto no es fácil. Yo escuchaba las promesas de Dios cuando me decía: te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones, te voy a dar una familia de bendición. Pero yo no veía nada de lo que Dios me había prometido. Mis ojos estaban viendo todo lo contrario. Es normal, porque cuando Dios va a hacer un cambio relevante contigo, lo primero que te entrega es una promesa, porque la promesa prepara tu corazón y prepara tu vida para el momento en el que llegue la bendición a tus manos. Además, el contentamiento te enseña que la bendición más grande es poder tener la palabra de Dios en tu vida. El hombre te va a prometer, pero te puede fallar. El hombre te puede decir: prepárate, pero te puede quedar mal. Pero Dios nunca te va a quedar mal. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree en este momento. La promesa es un momento especial. Ahora, esa promesa estaba respaldada por algo. Porque es que todos queremos que Dios meta su mano e intervenga y se mueva a favor de nosotros. ¿Quién no dice amén? ¿Quién con un hogar dañado no diría en este momento: Señor, mete tu mano en este hogar? ¿Quién con unos hijos rebeldes no diría: Señor, mete tu mano en mis hijos? ¿Quién con una vida económica dañada, quebrada, endeudada, colapsada, no diría: Señor, mete tu mano en este momento? Es que definitivamente hay cosas que necesitamos y queremos entregar al Señor. Pero quiero que escuche esto. Para entrar en el primer nivel, que es el nivel de la promesa, necesitas dos cosas. Y lo veo en la palabra del Señor. Lo primero es obediencia. ¿Por qué, pastor?
Porque yo no puedo tener una promesa de Dios si no camino en obediencia. Dios le dice a Abraham: levántate, vete de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Hay mucha gente que quiere cambios, pero no quiere obediencia. Usted no puede ver cambios en lo que hoy está colapsado mientras no decida moverse en obediencia. La obediencia trae bendición. La obediencia trae respuesta. La obediencia activa la promesa de Dios sobre nosotros. Pero lo que quiero que escuches es esto, porque es poderoso. Cuando estás en la dimensión de la promesa, cuando estás en el nivel de la promesa de Dios, puedes ver cómo el Señor le dice a Abraham: va a llegar un día donde esta tierra va a ser tuya y se la voy a dar a tus generaciones. Quiero que escuches esto, por favor, porque las más grandes promesas que Dios ha diseñado para tu vida no solamente te incluyen a ti, incluyen a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Por eso tienes que mantenerte como una persona obediente. Yo quiero que cuando yo no esté, cuando yo falte, mis generaciones puedan recordar y decir: mi papá, mi abuelo, ese hombre nos enseñó a obedecer al Señor, nos enseñó a temerle a Dios, nos enseñó a vivir una vida de consagración. Si tú marcas ese estándar en tus generaciones, yo creo que la bendición de Dios también los va a alcanzar a ellos, y cosas que tal vez tú no alcanzaste a ver para ti van a llegar a tus generaciones en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea tiene que decirme amén, escribirlo ahí donde está. Ahora, Dios te cambia la vida y lo primero que te da es una promesa, pero lo segundo que Dios te da es: Dios te da acompañamiento. Es lo segundo que le quiero mostrar. Dios te da acompañamiento. Quisiera que por favor me acompañe a Génesis, capítulo 35, versículos 1 en adelante. Acompañamiento. Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 7. Vamos a leer rápidamente la palabra. Dice: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate y múdate a Betel. Vuelve a aparecer el mismo nombre que ahorita platicábamos. Vete, múdate a Betel. Establécete allí y edifica un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios, al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo un gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a la luz, también llamada Betel en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Acompañamiento. ¿Por qué el acompañamiento es algo tan importante en la vida y en el ministerio de una persona? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, escuche esto, mientras Dios te da una promesa y Dios te la cumple, ese camino está lleno de retos, está lleno de desafíos. Y esos desafíos a algunas personas les ha dañado la fe. Esos desafíos a algunas personas las han desanimado. ¿Quién aquí no dice: pastor, yo empecé el año animado, motivado, determinado a seguir a Dios, pero por allá en marzo, en febrero, en abril se empiezan a desinflar, perdieron el impulso y entonces dijeron: voy a orar todos los días, pero de repente perdieron la promesa. Voy a ayunar todos los días, pero de repente perdieron la promesa. Porque puede pasar que una vez recibas la promesa, si no mantienes tus buenos hábitos, de repente empiecen a fallar o a perderse. Y eso fue lo que pasó en las generaciones de Abraham. Abraham, el hombre en el que Dios establece su pacto, el padre
padre de la fe, el hombre que ve la respuesta, el hombre que intercede por su sobrino, el hombre que va y lo rescata de aquel secuestro que había en la época, el hombre que se gana ese botín, el hombre que ve la respuesta de Dios, el hombre que logra embarazar a su esposa siendo una anciana, el hombre que ve el nacimiento de su hijo Isaac, un hombre de Dios, pero muere y ahora su nieto era un tramposo. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Es que aunque había una promesa, en sus generaciones parece que la promesa empezaba como a perderse o a extraviarse. Ahora su nieto era un tramposo, le había robado la primogenitura a su hermano. Su propio hermano le estaba tratando de matar. Era una vida que había entrado en un caos y en un desorden. ¿Y quién aquí no ha sentido lo mismo? Pastor, que aunque Dios me prometió, que aunque Dios me habló, que aunque Dios puso sobre mí su manto, parece que ahora hay cosas que se están saliendo de su cruz, de su rumbo. Hay cosas que están saliendo de su correcta dirección. Escuche lo que le voy a decir, porque en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios vuelve a aparecer en Betel, el mismo lugar que sirvió de respuesta para Abraham. Ahorita ese mismo lugar estaba sirviendo de respuesta para su nieto. Quiero que escuches lo que te voy a decir, porque hay cosas que has sembrado por tu familia, hay cosas que has sembrado por tus generaciones, hay cosas que has sembrado por tus hijos, y tú dices, pastor, yo siento que ya se están como perdiendo, siento que se están como descarriando, siento que se están saliendo. Escucha esto, porque si Dios ha hecho una promesa, tarde o temprano Él se va a reencontrar con tu propósito, Él se va a reencontrar con los tuyos para poder llevarlos a ese lugar de respuesta y de bendición. Y eso fue Betel. El mismo lugar ahora se estaba volviendo un lugar de acompañamiento para Jacob, porque a veces necesitamos eso, ser acompañados, sentir que en medio de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, sentir que en medio de nuestro colapso no estamos solos. Míreme y escuche esto, por favor. ¿Cuántos de nosotros, a veces, aunque tenemos una promesa de Dios, aunque tenemos la convicción que Él va a cumplir, entramos en circunstancias, entramos en momentos donde nosotros mismos, por nuestros propios errores, parece que estamos dañando la promesa de Dios? Esa fue la historia de Jacob. A Jacob nadie le iba a robar la bendición. A Jacob nadie le estaba destruyendo la vida. Él mismo había tomado decisiones que estaban mal en su vida. Tuvo que moverse, tuvo que salir. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando estaba lejos de su mamá, lejos de su papá, lejos de su hermano, lejos de sus comodidades, durmiendo en una piedra en el piso, en ese lugar llamado Betel, Dios se le aparece. Y Dios le da acompañamiento y le dice, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo hice una promesa y esa promesa también te alcanza a ti, esa promesa también está contigo. ¿Usted cree que yo he pensado muchas veces que la vida que Dios me ha dado hoy puede haber sido una promesa que Dios le dio a mis antepasados, que Dios le dio a un papá, a una mamá, a un abuelo, y hoy se ha materializado en mi vida? Quiero que escuches esto. Hay promesas que van a alcanzarte a ti, pero también hay promesas que van a alcanzar a tus generaciones. Por eso tienes que aprender a vivir en ese acompañamiento de Dios. Ahora, ¿qué significa el acompañamiento? ¿Significa que cuando Dios viene y le habla a Jacob le resuelve la vida? No. Dios no lo eximió de su proceso formativo. Jacob descansa en Betel, ve las escaleras de los ángeles que suben y bajan por ahí, y dice, qué cosa tan terrible es esta. He visto la presencia de Dios en mi vida, si me bendices voy a ser fiel. Ahora, Jacob responde a eso, pero en medio de su camino va a parar a la casa de su tío, y creo que muchos de ustedes ya conocen la historia. El tío abusa de él, se aprovecha de él como trabajador, le hace trampa, y a Jacob le empieza a pasar lo peor que nunca en la vida le había pasado. Porque el acompañamiento en ningún momento de la Biblia significa que Dios te va a quitar la posibilidad de que pases por el dolor. El dolor va a estar. El dolor te va a purificar. El dolor te va a cambiar. El dolor te va a quitar las cosas que no son correctas. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en todos los momentos difíciles? Que Dios ha prometido estar con nosotros.
El Salmo 23 dice, aunque ande por valle de sombra, otra vez, aunque ande por valle de sombra. No está diciendo que no va a pasar, dice, aunque eso pase, tú vas a estar conmigo. Y ahora, quiero que escuche esto. Jacob sale de este proceso de la casa de su tío. Ahora tiene a sus esposas, ahora tiene a sus hijitos, ahora su familia, está bendecido, Dios lo ha prosperado. Pero mire lo que pasa en el acompañamiento. En la temporada del acompañamiento, en el momento del acompañamiento, sucede algo interesante. El versículo número 2 dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Vamos a ir a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones. Cuando yo estaba angustiado, Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. La temporada del acompañamiento es la temporada donde Dios te endereza a ti, pero también te va a guiar a ti para que endereces a los tuyos. Voy a volver a repetir esto. La corrección de Jacob no solamente era para él. La corrección de Jacob le enderezó el camino a él, pero también enderezó a sus generaciones. Por eso cuando Jacob está con su familia le dice, ustedes tienen ídolos paganos ahí. Ustedes tienen cosas que no deberían tener. Necesito que salgan de eso. Desháganse de eso, quiten, es más, cámbiense la ropa, porque voy a ir al lugar donde todo empezó. Voy a ir al lugar donde Dios me habló. Voy a ir al lugar donde Dios me dio esperanza. ¿Quieres ver cómo Dios te cambia la vida? Tú dale ejemplo a tu familia. ¿Quieres ver cómo Dios cambia la historia de tu vida? Vuelve a llevar el buen ejemplo a tu casa. Vuelve a llevar el buen ejemplo a los tuyos. ¿Quieres ver cómo Dios transforma lo que eres? No te enfoques solamente en tu caminar en santidad. También enfócate en que tu familia camine en integridad. Hay gente que es hostil, hay gente que es chocante con su familia. La mejor forma de que la familia llegue a los pies de Cristo es con ejemplo. ¿Cómo quieres que oren contigo si no te ven orando? ¿Cómo quieres que lean la Biblia si no te ven leyendo la Biblia? ¿Cómo quieres que amen venir a la iglesia si tú no vas a la iglesia? Si nosotros queremos consagrar a los nuestros y queremos que el acompañamiento de Dios se mantenga, necesitamos ser los primeros en dar ejemplo de integridad a nuestra casa y a los nuestros. Eso fue lo que le pasó, lo que le sucedió a Jacob. Él trae consagración a su familia, trae consagración a los demás. Él dice, es que Dios ha estado conmigo en los momentos buenos y en los malos, y ustedes se los voy a enseñar, y ustedes van a estar conmigo. Jacob tenía un espíritu de agradecimiento. Recuerda la primera temporada de la que le hablé, en esa progresión en la que Dios te cambia la vida. Lo primero que hace Dios es que te da una promesa. Después de que te da la promesa, Dios te da acompañamiento. El acompañamiento es el momento del proceso. Es el momento donde Dios dice, bueno, voy a empezar a ver qué es lo que tienes que está bien y qué es lo que tienes que está mal. Y es donde Dios empieza a trabajar en ti. Es donde Dios empieza a pulirte. Donde Dios empieza con sus herramientas a quitar lo que no es correcto y a reafirmar lo que está bien en tu vida. Pero quiero que escuches esto, porque yo veo a un Jacob que, aunque no tenía la tierra todavía, de hecho él no era el dueño de la tierra. Recuerda que la promesa era, les voy a dar esta tierra a ustedes. Jacob seguía sin tener la tierra. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a su familia. Dios lo había prosperado, pero todavía no había llegado la promesa. Sin embargo, en Jacob había gratitud, y se lo dice a los demás. Le dice, vamos a adorar a Dios, porque cuando yo no era nada, cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada, Dios estuvo conmigo. Es más, siempre ha estado conmigo. Pero muchos de nosotros en el acompañamiento creemos que como hay cosas difíciles, Dios nos abandonó. No, mi hermano. Gratitud es entender que Dios camina conmigo cuando todo está bien, pero también camina conmigo cuando todo no está tan bien. Que Dios está conmigo cuando mi cuerpo está fuerte y lleno de salud, pero también Dios está conmigo cuando mi cuerpo está cansado, enfermo y limitado. Dios quiere que en medio del acompañamiento, así como en la temporada de la promesa, hacemos gala de nuestra paciencia y de nuestra fe, en la temporada del acompañamiento hacemos gala de nuestra gratitud.
Pero mucha gente no ha visto cambios en su vida porque están en la temporada del proceso y en lugar de agradecer se están quejando. Y en lugar de valorar están renegando. Y en lugar de confiar están viendo lo malo. No, mi hermano, aunque sea difícil. Usted que Jacob no le daba rabia, no se molestaba con el tío, con todo lo que le hacía. Claro que sí, pero Jacob sabía que Dios tenía para él algo más grande. Por eso seguía esforzándose y seguía trabajando. Jacob sabía que eso era una temporada, pero no iba a ser algo que iba a llegar siempre para él. Y por eso Dios trajo la respuesta, porque en él había gratitud. Pero lo tercero y último que te quiero mostrar en esta palabra es esto. Entonces recordemos, Dios te cambia la vida. ¿Cómo lo hace en primera instancia? Lo hace a través de una promesa. Dios te da una promesa. Lo segundo que te acabo de enseñar es que Dios te da acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Que Dios espera que seamos agradecidos en las buenas y en las malas también. Y aunque no ha llegado la promesa, confío en que lo que estoy viviendo y en que lo que estoy atravesando es parte del cumplimiento de la promesa de Dios para mí. Pero lo tercero y último que te quiero mostrar es esto. Dios te va a cumplir. Otra vez, Dios te va a cumplir. Yo quiero que alguien escriba amén. Yo quiero que alguien se llene de fe, vaya a los comentarios y escriba: Dios me va a cumplir. Mire, si Dios lo prometió, Dios lo hace. Permítame mostrarle en la palabra una cita hermosa, y está en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía un tribunal, primero en Betel, vuelve el nombre a aparecer, luego en Gilgal y después en Mizpa, y juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Amén y amén. Una de las cosas que sucedieron en Betel es que Dios le dijo a Jacob: no solamente te voy a dar esta tierra, sino que además te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Ese va a ser tu nuevo nombre. Y esto es tan poderoso, querido hermano, porque una vez Jacob recibe ese nombre, en él se cumple la promesa de Abraham. ¿Y cuál fue el cumplimiento? El cumplimiento es que ese territorio que por años había sido conocido como Canaán, un territorio que no era de ellos, un territorio que era ajeno, un territorio que pertenecía a otro, Dios dijo: esa bendición que tú crees que no es tuya, te la voy a entregar a ti y va a llevar tu nombre. Pero ahora, muchos años después, muchos procesos después, estamos viendo la historia de un hombre de Dios que vino de esa generación, que descendió de ese legado llamado Samuel. Y Dios dice que en esa misma tierra que ahora sí le pertenecía a ellos, Samuel estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Ahora no era una promesa, ahora era un cumplimiento, porque cuando Dios dijo: va a llegar un día en el que lo voy a hacer, llegó el día en el que Dios lo hizo. Cuando Dios te dice: voy a cambiarte la vida, Él te va a procesar, te va a prometer, te va a acompañar, pero también te va a cumplir. Yo no sé cómo se llama la promesa que Dios te dio, no sé cuál es el nombre que Dios le asignó a tu promesa, no sé si esa promesa tiene nombre de una ciudad, de un país, de un negocio, de una empresa, de un ministerio, de un sueño, de unos hijos, pero lo que sí sé es que si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir y tienes que mantenerte firme. ¿Sabe cuál es el conector de cada una de las temporadas? En la temporada de la promesa, Abraham fue fiel. En la temporada del proceso, Jacob aprendió a ser fiel. En la temporada del cumplimiento, Samuel fue un
hombre fiel. Sin fidelidad a Dios no vas a ver su respuesta. Necesitamos ser gente obediente y ser gente fiel a Dios. Porque mucha gente quiere cambios, quiere que Dios le transforme la vida, pero ellos mismos no quieren morir a su vida de pecado. En el proceso de Abraham tuvo que caminar en obediencia y en consagración. En el proceso de Jacob tuvo que aprender a caminar en obediencia y en consagración. Y en el proceso de Samuel, él llegó a devolverle al pueblo la consagración y la obediencia que habían perdido. Por favor, escúcheme con atención, porque yo quiero orar por usted en este momento. Quiero que se responda a esta pregunta: ¿cuántos queremos? ¿Qué áreas queremos? ¿En qué circunstancias queremos que Dios nos cambie la vida? Dios lo puede hacer. Y hoy has aprendido que para ese cambio hay 3 estaciones: la estación de la promesa, la estación del acompañamiento y la estación del cumplimiento. ¿En cuál te encuentras hoy? ¿En cuál estás transitando hoy? ¿Cuál es la que hoy te acompaña? Pastor, yo creo que estoy en la promesa. Creo que estoy en el momento en donde estoy recién corriendo a los brazos del Señor y Dios me está prometiendo unas cosas locas. ¿Usted no cree que para Abraham era una locura la promesa de Dios? Había llegado a Canaán, la media luna fértil de aquella península, de aquel lugar donde estaba ubicado Israel. Es un lugar, un territorio rico para la humanidad, la cuna de la humanidad. De ahí nació todo. ¿No cree que era un reto para él parar así que Dios le dijera: óyeme, Abraham, a ti te voy a dar todo esto? Yo creo que Abraham decía: no, yo no merezco tanto. ¿Por qué conmigo y por qué no con otros? ¿Cuántos hoy en la temporada de la promesa estamos viendo ese milagro como algo que no merecemos? Porque decimos: pastor, es que he cometido tantos errores. Hay gente mejor, hay gente más capacitada, hay unos que llegaron antes y Dios me está prometiendo unas cosas gigantes. En la temporada de la promesa, Dios quiere que obedezcas, pero también quiere que aprendas a esperar. Otros tal vez podrían decir: pastor, yo estoy en la temporada del acompañamiento. Estoy en el momento en el que siento que Dios me está quitando cosas, en donde siento que Dios me está puliendo cosas, en donde siento que debo traer la consagración otra vez a mi vida y a mi familia. A veces, al igual que Abraham, al igual que Jacob, la consagración fue resultado del dolor. Otra vez, su consagración vino como resultado del dolor. El dolor de perderlo todo, el dolor de un cambio abrupto de vida. Ya no era el niño de la casa, ya no era el que cocinaba con su mamá, que tenía a su papá, ahora estaba solo, había perdido muchas cosas. Pero Dios lo metió ahí y él entendió cuando salió que aunque Dios lo había metido ahí, Dios no lo había dejado solo, porque él lo estaba acompañando. En ese momento es donde usted tiene que desarrollar su máximo agradecimiento. Y por último, tal vez algunos hemos visto, hemos estado, estamos, están a punto, o tal vez ya están a esto de entrar a la temporada de la respuesta, donde Dios cumple lo que te ha prometido. No habrá respuesta si antes no hay fe y no hay consagración. Yo quiero que este año sea un año donde Dios te cambie la vida. Pero recuerda que para que eso suceda, tienes que atravesar con altura, con fe, con determinación, por la temporada de la promesa y la temporada del acompañamiento. Oramos. Por favor, cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo: recibo tu palabra en esta mañana. Recibo tu palabra en este momento. Recibo tu palabra en este día. Porque hoy me dijiste que tú
vas a cambiarme la vida, de que tú eres capaz de hacer lo que yo no he podido hacer, de que tú eres capaz de producir lo que yo no he podido producir. ¿Cuánta gente orando ahí al otro lado de este televisor, de esa pantalla, de ese dispositivo, dice: pastor, hay gente que ni siquiera cree que yo realmente pueda cambiar, pero Dios hoy me dijo: tú puedes cambiar. Pero para que eso suceda, hay unas estaciones que tienes que atravesar, y en cada una de ellas voy a estar contigo. Los 3 lugares fueron conectados por un sitio llamado Betel. Siempre había un lugar donde había un altar para Dios. Siempre hubo un lugar donde derramabas el alma delante de Dios. Vuelve a conectarte con ese lugar y dile: hoy te necesito y hoy creo que tú puedes cambiarme la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento especial. Y como siempre, si esta palabra ha bendecido tu vida, compártela con otras personas. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Dios te cambia la vida. ¿Se siente que alguien que le ha ofendido, que le ha herido, que se ha equivocado con usted, lance la siguiente frase: no lo vuelvo a hacer? Te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Nos llenamos de ilusión, creemos en esa promesa, pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que esa frase "no lo vuelvo a hacer" fueron simples palabras que quedaron en el olvido. Y parece que esa persona que en algún momento estaba dolida, arrepentida, con tristeza, incluso con lágrimas en los ojos, olvidó lo que en algún momento prometió. Y entonces vuelve otra vez a hacer lo que según él o según ella había dicho que no iba a volver a hacer. Pues las sensaciones son terribles. Uno se desanima, uno siente dolor, uno se desmotiva, se frustra, se siente lastimado. Porque las personas que deciden mejorar pero no mantienen sus buenas decisiones causan mucho dolor a la vida. Y me llamó mucho la atención encontrarme en la palabra con la predicación de un profeta, dicho por Jesús, el más grande de todos los profetas. Y entonces me fui a detallar qué era lo que predicaba este profeta. Y me encontré que en la predicación de Juan está estructurado unos principios que creo yo pueden ser muy útiles para las personas que tienen ese problema. Hoy le voy a hablar a aquellos que han sufrido por esto, por las promesas de alguien que va a cambiar y no cambia. Pero también le voy a hablar a aquellos que dicen: pastor, yo estoy en la posición del que ha dicho cosas pero no logra cumplirlo. Y me ha costado trabajo, ha sido difícil para mí. Así que si usted ha sido el que lo ha hecho o ha sido el que lo ha sufrido, esta palabra le va a bendecir tremendamente. Y la hemos titulado de la siguiente manera. Léala conmigo por favor, y va a salir en la pantalla. Y se llama así el mensaje de hoy: mejoró, pero solo un momento. ¿Puede leerlo conmigo fuerte por favor a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Mejoró, pero solo un momento. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas capítulo 3 versículos 8 y 9, por favor. Dice la palabra del Señor así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, el mismo profeta del que le hablaba hace unos instantes. Y me encantó encontrarme en este texto con esos principios que hoy quiero mostrarle, que aplican en la vida de esas personas que cambian, pero solo por un momento.
que empiezan a mejorar y dicen, ya voy a dejar de usar tanto el celular, y los primeros días van bien, pero de repente vuelven otra vez y se desordenan. Con aquellos que dicen, voy a ponerme pilas en el colegio, en la universidad, voy a sacar adelante, y arrancan bien, pero luego vuelven y desmejoran. Y estos principios, que escuche bien, van a bendecir su vida. Quiero que usted abra su corazón para recibirlos, porque son justamente las cosas con las que más luchan las personas, que le hacen esos arreglos a la vida que a la larga no terminan siendo duraderos. Quiero hacer una pregunta. Necesito un voluntario, pero este voluntario debe tener gafas. Por favor, ¿hay un voluntario aquí que quiera venir conmigo? Tiene que tener gafas, pero no de sol, gafas para poder ver. ¿Listos? Yo aquí los estoy viendo, no me hagan escogerlos. Venga un voluntario, venga para acá, sube conmigo. Un aplauso fuerte para mi voluntaria, por favor, de esta noche. Ay, no sabes en lo que te metiste, pero bueno, ya estás aquí. Necesito que por favor me prestes tus gafas, porque vamos a hacer algo bien. Pero una vez estés aquí arriba, que no te vas a caer. Muy bien. Persona que haya tenido, todos los que usan gafas, levanten la mano por favor, yo los veo. Muy bien. Ahora déjenla arriba todo el que algún día se le quebró las gafas. Los mismos, ¿sí ve? Una pata o algo. Para esta ilustración voy a quebrar estas gafas. ¿Están listos? Nah, estaba bromeando, yo traje mis propias gafas. Venga para acá, páseme mis gafas, por favor. Mire, ¿quién dijo que yo le iba a dañar las gafas? Téngalas ahí. ¿Cómo me veo? Espectacular. Y resulta que a una persona que se le quiebran las gafas, a ver, vamos a quebrar estas. Una persona que se le quiebran las gafas, generalmente, ¿qué es lo primero que hace? Buscar la forma de repararlas. Yo te voy a pedir el favor que tú repares estas gafas. Yo te traje unos materiales para hacerlo. ¿Listo? Préstemele por favor, tráigame una mesita para que ella pueda trabajar ahí más cómoda. Y mientras ella va reparando las gafas, yo voy trabajando. ¿Listo? Vas a hacerte un arreglo bien espectacular, por favor. Lo vamos a arreglar. Vamos a arreglarlo ahí. Muy bien. Arranque a trabajar. Tiene cinta y tiene tira. Ahora míreme usted acá, siga conmigo. A veces nosotros en la vida sufrimos ciertos daños, y ante esos daños, ¿qué buscamos? Buscamos soluciones. Por ejemplo, cuando se nos daña, míreme acá, no se distraiga, cuando se nos daña la relación con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, buscamos siempre alguna solución. El problema es que muchas veces las soluciones que nosotros implementamos son soluciones que terminan siendo soluciones provisionales. ¿Cómo así, pastor? Reparamos las cosas, pero esas reparaciones no son unas reparaciones realmente buenas a lo que estamos haciendo. Y algunas personas se acostumbran a estar con las cosas arregladas a medias. Y el problema de algo que no quede bien reparado es que corres el riesgo de que se vuelva a dañar. Y mucha gente por eso no ha podido generar cambios sustanciales en la vida, porque a la hora de implementar las soluciones que su vida necesita, sigue trabajando con soluciones temporales. Gente que dice, listo, no, ya arreglemos esto, sigamos adelante, crucemos la página. Hay cosas en las cuales necesitamos invertir tiempo y dedicación para que queden bien reparadas. ¿Estamos listos? Présteme las gafas, a ver. Mire esta reparación tan espectacular. ¿Cómo me ve? Aparentemente todo está bien, aparentemente funciona, pero hay algo, mire, y es esto: se puede volver a dañar. Y mucha gente tiene la vida exactamente igual. Se conformaron con que ahí medio se vea y medio funcione, pero hay dificultades, porque hay cosas que al no quedar bien reparadas están generándole daños a la vida. Y hay gente que dice, yo no me aguanto estas gafas, se me caen en toda parte, se me da. Pues claro, porque es que no estás invirtiéndole el tiempo y la forma para hacer un arreglo realmente genuino. Así que lo que hoy le voy a enseñar no es cómo remendar la vida. Hoy le voy a enseñar por la palabra cómo se repara de verdad esos problemas que usted tiene. Cómo se repara de verdad esas dificultades que usted ha tenido en su hogar, en su familia, con Dios, en su tiempo, con usted mismo. Cosas por las cuales algunos sencillamente están cansados y dicen, pastor, es que yo no aguanto más con esto. ¿Está listo para aprenderlo? ¿Está listo para recibirlo? Dele un aplauso a mi voluntaria que hizo su mayor esfuerzo. Pero ahí quedamos. Muchas gracias. Puedes sentarte. Dios te bendiga.
Davidcito, vamos a guardar eso. Y aquí viene el primer consejo que quiero mostrarle en esta noche. ¿Por qué la gente mejora pero solo un tiempo? Mire lo primero, ahí está. Porque dicen pero no hacen. Primer error. El profeta Juan dijo lo siguiente, versículo número 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Me encanta la palabra demostrar. ¿Por qué? Porque demostrar es dar una evidencia de algo. Y mucha gente se quedó simplemente con el compromiso de palabra, pero no tiene un compromiso de comportamiento. Entonces dicen cosas como, sí, yo te prometo que yo no vuelvo a hacerlo, pero lo dicen con su boca, pero no lo hacen con sus actos. Mientras que tú sigas viviendo de esa manera, no vas a poder tener un cambio genuino. Demostrar es dar evidencia de que en realidad yo sí voy a cambiar. Demostrar es decirle a la gente, no con mis palabras, sino con mis acciones, que realmente quiero ser una persona nueva. Hay gente que le dice, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Señor, yo me voy a portar bien. Señor, dame una oportunidad, y vas a ver que ahorita sí lo voy a hacer. Y en ese momento que están compungidos, en ese momento que su corazón está dolido, en ese momento que están frente a una pérdida, frente a una situación difícil, como que se animan a hacer las cosas de forma correcta. Pero una vez la vida vuelve a la normalidad, su comportamiento no cambia. Míreme a los ojos y escúcheme lo que le voy a decir. Si usted quiere tener una mejora continua, sus buenas decisiones tienen que mantenerse. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿cuáles son esas buenas acciones que usted empezó a hacer pero no las ha concluido? Ay, este año me voy a leer un libro. Arrancó con el primer capítulo, lo guardó y lo dejó ahí sepultado. Nunca vas a crecer intelectualmente mientras seas una persona que empieza y no termina los procesos. Este año me voy a leer la Biblia completa. Empezaste, te compraste el cuaderno, el resaltador, el lapicero, el devocional, pero esta es la hora que quedó abandonada. La gente que vive de esa manera nunca va a crecer, porque las grandes decisiones no son las que se empiezan, las grandes decisiones son las que se mantienen. Dígame amén si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor. Es necesario desarrollar una vida que haga lo que está prometiendo, que diga, pero también que demuestre con su conducta. Muchas personas, escuche bien, no han entendido la importancia de llegar a este nivel. ¿Cuál, pastor? La demostración. Nos quedamos con las simples palabras, nos quedamos con los simples compromisos, nos quedamos simplemente con hablar, pero no hacemos. El día que usted pase de las palabras a las acciones, todo realmente va a cambiar. El día que usted pase de estar diciendo y empiece a hacer, todo va a ser transformado. Estoy trabajando en algo con mi hijo mayor, y es en lo siguiente: Jerónimo todo lo deja tirado. ¿Dónde están los papás aquí que tienen hijos? Levanten la mano, digan, muévanla así todos los que tienen hijos. Muevan, vamos, bátanlas así fuerte, yo los veo para no sentir, ay, gracias, hay varios. Puede dejarla quieta. Ahora quiero que la levanten así los que tienen hijos que a ratos han sido desordenados. Uy, qué gallada, son varios. Yo sufro con eso. Jerónimo, yo le digo, vete a bañar, y donde se le ocurre bañarse, se quita la ropa y ahí queda tirada y se va a bañar. Cepíllate los dientes, se cepilla los dientes y deja el cepillo con la crema todo ahí tirado. Jerónimo, cámbiate, y donde le digo cámbiese, ahí se cambia, deja la ropa tirada y se va. Jerónimo todo lo deja tirado. Entonces empecé a trabajar con él y le dije, te voy a enseñar algo. La gente desordenada empobrece. Se quedó mirándome así, me dijo, ¿cómo así, papá? Le dije, sí, cuanto más desordenado es alguien, más pobre va a ser en la vida, porque la gente desordenada nunca prospera, hijo. Así que necesito que te vuelvas alguien ordenado. Y empecé esta semana detrás de él. Entonces cuando se cambiaba yo, ¿qué hubo esa ropa? Ya voy, papá. No, ya voy, ya. Se la llevaba, la recogía. Jerónimo, el cepillo de dientes. Ya voy, papá. Ya no, ya voy, no. Ya necesito, listo, ahí voy, papá. Jerónimo, vamos a comer, lleva el plato a la loza. Ya voy, papá, ya. Pendiente del que lo esté haciendo. Hoy me sorprendió algo, se levantó esta mañana. Yo le prometí que lo iba a llevar al parque a jugar un ratito fútbol, y cuando se levantó me dijo, papá, huéleme. Yo, estoy bañado. Muy bien. La ropa, la pijama está en la canasta de la ropa sucia. Es muy bien.
ya me cepillé. Muy bien. Y el cepillo está en su lugar y la crema también. Y el Listerine también, papá. Todo está en su lugar. Le dije, excelente. ¿Y eso? Porque la gente desordenada empobrece. Y yo no me voy a quedar pobre. Y se levantó y harto resultado que le dio. Eso como papá a mí me tiene profundamente feliz. Pero ¿cuál es el éxito? No que él empiece, sino que él lo logre mantener. Y la única manera de mantenerlo es levantarse todos los días con la conciencia de que las buenas decisiones se tienen que replicar, volverlas a hacer, volverlas a repetir, hasta que se transformen en un hábito en tu vida. Y te vas a dar cuenta que al voltear a mirar hacia atrás, podrás levantar tus manos y decir, gracias Señor, porque mi mayor problema era el desorden que estaba cargando de decir y no hacer. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Empezarás a crecer cuando te des cuenta que cumplir con tus compromisos no es hacerle un favor a los demás, es hacerte un favor a ti mismo, es salir de ese desorden en el que estás, es salir de esa indisciplina en la que estás y poder empezar a ver la bendición de Dios. Hay gente que no está llena de problemas, está llena de desorden, pero el día que se autodiscipline, el día que se vuelva a organizar, va a ver la mano de Dios. Por eso Juan no dijo, digan, Juan dijo, demuestre, porque cuando usted demuestra es porque en realidad hay algo que está viviendo. Si me está entendiendo, levánteme la mano derecha y gríteme un fuerte amén, por favor, en esta preciosa noche, y alabe al Señor si quiere hacerlo con un fuerte aplauso. Ahora, esto no solamente demanda una demostración. El profeta Juan dice en esta cita algo interesante, y es: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Pero hay otra cosa, dice que han vuelto a Dios. Otra vez, que se han arrepentido, pero también que han vuelto a Dios. Todo el que algún día hizo paletas en la casa, levante la mano, o helados. Yo lo dejo, muevan así. Que cogió un vasito, echó jugo, le puso una cuchara y al congelador. A ver, yo los veo. Ustedes son de los míos, papá. ¿Quién hizo helado de aguapanela? Griten amén. Todos los montañeros como yo, helado de aguapanela, no había más. ¿Quién hizo helado de chocolisto? Otros montañeros igual a mí. ¿Quién hizo helado de café? Nadie. Jehová te reprenda, eso no se hace. Pero usted también lo hizo. Entonces tomábamos el jugo, lo que nos daban, y lo congelábamos, ¿verdad? Hay gente, escúcheme para que esto sea claro. ¿De qué le sirve a usted tomar los envases donde se prepara el helado, preparar el jugo o el líquido que quiera congelar, verterlo sobre cada uno de los moldes y no llevarlo al congelador? ¿De qué le sirve? De nada. Porque para poder fabricar helados o paletas se necesitan dos procesos: fabricar el líquido y congelarlo. De la misma manera, para que la gente pueda mantener un cambio, se necesitan dos procesos, y el profeta Juan lo enseñó en este versículo. Dijo: usted tiene que demostrar que se ha arrepentido, pero también tiene que volver a Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay mucha gente que en medio del dolor se arrepienten y dicen: yo no lo voy a volver a hacer, yo realmente voy a cambiar, dame una oportunidad. Vas a ver que ahorita sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que derramaron los helados, pero no lo llevaron al congelador. ¿Qué es llevarlo al congelador? Entender que para que tus cambios permanezcan, necesitas pegarte del Señor, necesitas aferrarte a Dios, necesitas volver a tener una relación con Dios. Hay gente que ha empezado bien, pero ha sacado a Dios de escena. Cuando metes a Dios en tu vida, tus cambios realmente se van a mantener. Cuando incluyes a Dios en tu comportamiento, tus nuevas acciones van a mantenerse en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en tus fuerzas tú no has podido, porque en tus fuerzas te cansas, porque en tus fuerzas te desanimas. Pero donde tú no puedes, la Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que en esta noche el Espíritu Santo está aquí para abrazarte y decirte: te voy a recibir, te voy a ayudar y te voy a levantar, para que los cambios que implementes se queden para siempre en tu vida. El que me está entendiendo, dígame amén y alabe al Espíritu Santo. Solo con Él lo podemos hacer. Pero hay otro problema, y es este: la gente que mejora solo por un tiempo, según Juan en segunda instancia, miremos este segundo punto por favor, se confían de una
posición. Se confían de una posición. Vamos al versículo 8 nuevamente y leamos lo que dice la segunda parte. Versículo 8. Ahí. Y dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Me llamó mucho la atención esta porción de la palabra, porque Juan, en medio de su denuncia, en medio de su predicación, toca otra fibra muy interesante. Y es que Juan le dice a los judíos que lo están siguiendo, ustedes que dicen que como son hijos de Abraham ya están salvos, les voy a decir algo, no crean que funciona de esa manera. No es por la posición que nosotros tenemos el derecho de hacer y deshacer. Déjeme darle un ejemplo. Cuando usted tiene un hijo, el hecho de tener un hijo no te hace un buen papá. Cuando tú tienes a un hijo siendo mujer, el hecho de tener un hijo no te convierte en una buena mamá. El día que tú te casas, que vas a la iglesia, te casas en la playa. ¿A quién le gustaría casarse en la playa? Griten amén, yo los veo. Nadie. Bueno, allá en el río, pues en el Cauca. Casarte no te hace un buen esposo o una buena esposa, porque asumir una posición no te hace bueno en esa posición de manera automática. Asumir una posición te da una responsabilidad, y tu comportamiento de acuerdo a esa responsabilidad es la que demuestra si eres o no eres bueno. Por ejemplo, si a usted le dicen, usted va a liderar este ministerio, va a liderar este grupo, no por volverte líder, ya eres un buen líder. Es tu comportamiento, son tus acciones las que determinan si en realidad estás o no estás a la altura. Entonces, lo que Juan le está diciendo a ellos, no se confíen que por ser ustedes descendientes de Abraham, entonces ya están siendo salvos. ¿Y por qué esto me llama la atención? Porque hay mucha gente que no ha cambiado porque está confiada de su posición. Entonces dicen cosas como, no, yo sigo haciendo esto porque como yo soy el trabajador estrella de la empresa, pues yo puedo seguir llegando tarde y no pasa nada, porque no hay nadie que haga las cosas como las haga yo, porque a fin de cuentas me tienen que aguantar, me tienen que tolerar, me tienen que esperar, porque es que yo soy el hombre de la casa, o porque es que yo soy la mamá, o es porque yo soy el papá. Te voy a decir algo, si tú no cambias y sigues confiándote de tu posición, llegará un día en donde la gente se va a cansar. Dígame amén si me está entendiendo. Llegará un día donde la gente va a decir, no más con esto. No interesa la posición que tengas. Una posición te da derechos, pero también te da deberes. Y si hay algo que está golpeando esta generación, es esa dicotomía entre los derechos y entre los deberes. Déjeme darle un ejemplo. En la nación del Salvador, hoy por hoy es muy famoso en las redes sociales ver la megacárcel que construyó el actual presidente de este país. Y algunas personas están a favor de lo que él está haciendo. ¿Qué está haciendo este presidente? Está protegiendo los derechos de la población civil y está haciendo cumplir los deberes de aquellos que fallaron a sus derechos, como son estas pandillas. Hay gente que dice, no, hay que proteger los derechos de los pandilleros porque son seres humanos. Aquel presidente dice, no, yo primero tengo que proteger los derechos de la población porque estos pandilleros no cumplieron con sus deberes. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Darle derechos a una persona que no ha cumplido con sus deberes se siente injusto, se siente mal. Pero ¿cómo voy a darle un privilegio a alguien que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir? El hecho de que tú seas el esposo de la casa no significa que puedes tratar a tu esposa como se te da la gana. El hecho de que tú seas la esposa de tu casa no significa que puedas tratar a tu esposo como se te dé la buena voluntad. El hecho de que tú seas el padre de tus hijos no significa que puedes tratar a tus hijos como mejor te parece. El hecho de que tú seas un trabajador en esa empresa no significa que puedes hacer lo que a ti se te dé la buena voluntad. Escúchame bien,
todo crece y todo cambia cuando yo, en lugar de entender que esa posición no la voy a perder, todo cambia cuando digo: voy a cumplir con la responsabilidad que se me ha sido asignada. Voy a hacer lo correcto, porque ¿sabe qué me encanta de Juan? Que Juan dijo lo siguiente: si ustedes están creyendo que tienen valor por ser descendientes de Abraham, escuche lo que le voy a decir. Dios puede levantar descendientes de Abraham de una misma roca. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe qué significa eso? Que una persona que no cumple con lo que tiene que hacer puede ser reemplazada. Y a veces hay gente que no piensa en eso. Hay gente que no quiere cambiar porque dice: no, a mí nadie me puede quitar lo que tengo. Escuche lo que le voy a decir. Llega un día donde la gente se cansa y lo van a reemplazar, y van a poner a otro en tu lugar, y van a poner a alguien más en lo que tú tienes. Ten mucho cuidado en tu vida. Es necesario poder pensar en lo que Dios me ha dado, decir: yo no puedo seguir jugando con Dios, yo no puedo seguir jugando con este ministerio, yo no puedo seguir jugando con la vida, no puedo seguir jugando con mi salvación, no puedo seguir jugando con mi familia, no puedo seguir jugando con esta universidad. Mire, yo he visto gente perder becas, perder promedios en la universidad porque se confiaron, dijeron: no, es que como yo sé, es que como ya tengo el talento, como yo ya tengo la capacidad. Con más razón tenemos que esforzarnos cada día por ser mejores personas. Si te sigues confiando, vas a perder lo que el Señor un día te entregó. Hay gente que no ha logrado cambiar porque se confiaron y dijeron: nadie va a descubrir esto, ¿quién se va a dar cuenta de este pecado que tengo escondido? A fin de cuentas lo tengo bien guardado. No te confíes, porque el diablo sabe cuándo destapar, el diablo sabe cuándo sacar a la luz. Hoy es la noche de decir: Señor, voy a vivir una vida correcta, voy a vivir una vida que te agrada, no voy a seguir jugando con esto. La gran mayoría de personas que yo conozco que están tocadas y dicen: por fin quiero cambiar, son las que han perdido absolutamente todo. No llegues a ese nivel, no llegues a ese momento. Hoy es tu noche de decir: voy a vivir una vida correcta, voy a vivir una vida que honre a Dios, voy a vivir una vida que agrade al Señor, para que no pierdas lo que el Señor te ha entregado. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame un fuerte amén. No te confíes de lo que tienes, porque si no cambias, tarde o temprano lo puedes perder también. Pero el tercer y último problema que Juan denunció es el siguiente. Vaya conmigo, por favor, al versículo número 10 hasta el versículo 14 del capítulo número 3 de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Leamos lo que dice la Biblia, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Las multitudes preguntaron, luego de que Juan les dice esto: ¿qué debemos hacer? Lea conmigo, siguiente versículo. Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Siga, por favor. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con sus salarios. Míreme aquí, escuche lo que le voy a decir. Cuando Juan lanza este mensaje, cuando Juan le dice al pueblo: llegó la hora de cambiar, llegó la hora de arrepentirnos y demostrar con nuestra conducta que somos personas nuevas, llegó la hora de acercarnos a Dios para poder mantener esa nueva vida, porque de lo contrario ustedes van a poder ser reemplazados, van a perder lo que tienen. La gente con un corazón tocado dice: ¿qué debemos hacer? Y me encanta lo que Juan le dice. Y con esto le quiero enseñar el tercer principio de esta palabra, y es que la gente tiene cambios que no duran en tercera instancia por esto, porque no trabajan en sus debilidades. ¿Puede repetir eso conmigo, por favor? 1, 2, 3, dígalo fuerte. Porque no trabajan en sus debilidades. Me llama la atención que de los 3 grupos que vinieron, todos le preguntaron a Juan: ¿qué debemos hacer? Y a cada uno Juan le contestó respecto a las áreas en las que ellos estaban. Al pueblo en general le dijo: compartan de lo que tienen, no se queden con todo para ustedes,
piensen en los necesitados. Luego llegaron los cobradores de impuestos famosos por hacer chanchullos y hacer trampas con el dinero, y le dicen: no tomen más dinero del que ustedes necesitan. Luego llegan los soldados y le dicen: no extorsionen a la gente, no levanten falso testimonio, no se presten para el soborno. ¿Por qué esto es importante? Por una razón fundamental. Cada uno de nosotros, en el área donde está, tiene debilidades. Cada uno de nosotros, en el área que se desenvuelve, tiene oportunidades para hacer cosas que no debe hacer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted no va a tener cambios sustanciales en la vida mientras no empiece a trabajar en sus pequeñas debilidades. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Hay gente que viene llorando y dice: ay, y por favor, y vienen y te prometen que van a cambiar, y te prometen y dicen: dame una oportunidad que yo voy a ser una persona nueva, y te prometen el cielo y te prometen la tierra, y dicen: vas a ver que yo voy a ser una nueva versión y yo voy a ser una nueva persona. Para poder llegar a ese nivel, empiece a cumplir los pequeños compromisos en la vida, porque si usted no es capaz de cumplir con lo pequeño, menos va a empezar a cumplir con lo grande. Si usted quiere ser una nueva persona, empiece a cumplir con las pequeñas cosas que debe hacer. Identifique cuáles son esas debilidades en su vida y empiece a trabajar en ellas. Pero hay gente aquí que dice con sus palabras que va a cambiar, pero sus acciones en lo secreto siguen conectadas a esos errores y a esas luchas que no han podido y no han querido dejar. Pero esta noche la palabra te está diciendo: trabaja en tus debilidades. Si quieres cambiar, trabaja en tus debilidades. Pastor, es que yo he detectado que el exceso del uso del celular me lleva a pecar. Entonces bájale a eso. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Pastor, es que cada vez que yo me veo con cierta persona, termino pecando o haciendo cosas indebidas. Corta con esa persona. Eso es trabajar en nuestras debilidades. Usted quiere ser una persona nueva, identifique cuáles son esas pequeñas acciones en las que siempre caes, siempre fallas, siempre te equivocas, y empieza a cambiarlas en tu vida, y vas a ver la respuesta de Dios sobrenatural otra vez en ti. ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, dígame amén. ¿Cuántos de nosotros a veces se nos olvida que la gente que no mejora, la gente que dice que va a cambiar y no cambia, al final terminan perdiendo absolutamente todo lo que un día tuvieron? Yo he visto gente cansada. Yo he visto gente que dice: yo no aguanto más, pastor, con esto. No logro seguir llevando esta carga. No logro seguir soportando esta situación, porque ya siento que no puedo más con esto. Yo he visto gente que en sí misma dice: pastor, estoy aburrido de esta vida, no aguanto más con esto. Siempre digo que lo voy a hacer y no logro hacerlo. Siempre digo que voy a mejorar y no logro mejorar. Tal vez uno de sus problemas está conectado con estos tres principios que usted hoy ha escuchado. Tal vez somos de los que decimos, pero no hacemos. Tal vez somos de los que nos comprometemos, pero a la hora final no terminamos haciendo lo que con nuestras palabras decimos. Tal vez hemos sido de esa clase de personas que, escuche bien, todo lo dejan en meras y simples palabras. Llega un tiempo en donde de tanto prometer y no cumplir, la gente se cansa. Y escuche bien, hay personas que cuando ven a alguien cansado le dicen: pero ¿por qué no me das otra oportunidad? ¿Acaso es que tú no me amas? No, yo sí te amo. El problema es que no te creo, porque siempre dices que vas a hacer y no lo haces. Si usted realmente quiere generar un cambio en la vida, si usted realmente quiere recuperar la confianza de aquellos que la han perdido en usted, vuelva hoy sus ojos al Señor y dígale: Dios, ayúdame a ser una persona que pase de las palabras a las acciones. Ayúdame a ser una persona que pase de las promesas a cumplirlas en la vida, y vas a ver la respuesta de Dios otra vez en ti. Cuando yo estuve a punto de tirarme en mi familia, con mi esposa, en mi relación con mis hijos, me di cuenta que la única manera de recuperar ese tesoro valioso que Dios me había dado era generando un cambio permanente y constante. Pero ¿cuáles están siendo tus motivaciones para cambiar? ¿Estás cambiando solamente para tener ahí a la mano lo que necesitabas? ¿O estás cambiando porque realmente quieres una vida mejor y quieres una vida nueva? Tal vez algunos están tan confiados hoy. Así estaba yo.
pensando que nadie me iba a quitar lo que tenía. Hace un tiempo empezamos unas terapias con mi hijo mayor. Y empezamos las terapias de psicología, porque cada vez que yo voy a la entrega de informes de mi hijo, de hecho esta semana fui, siempre pasa lo mismo, siempre. Los profesores me dicen, ay papito, ¿cómo va Jerónimo? Y yo, pues bien, igual que siempre, ustedes ya lo conocen. Y me dice, ¿de qué hablamos primero? ¿De la disciplina o de la academia? Yo, de lo que quiera, profe, que yo ya sé para dónde va el agua del río. Bueno, hablemos entonces de la parte académica. Me pasan todos los exámenes de Jerónimo, ya que no sabe. Todos sus exámenes por encima de 4.5, todos. 4.5, 4.6, 4.7 y el resto 5.5. Ahora hablemos de la disciplina de Jerónimo, papito. Y cuando llega el momento de la disciplina, que patea los colores, que se para en medio de la comida de la lonchera, que habla, que interrumpe, que juega brusco, que no hace caso, que le dicen que se siente y no se sienta, que le dicen que haga y no, todo, pero todo al revés. Y entonces nosotros, en aras de ayudar al niño, contratamos a una psicóloga para que nos ayudara. Y la psicóloga fue a la casa y empezó un proceso con Jerónimo. Cada semana sentaba, hablaba con él. Y un día nos dijo, bueno, ahora llegó la hora de sentar a los papitos para hablar de Jerónimo. Fuimos a la cita con ella, nos sentamos. Y luego la psicóloga empieza a darnos el diagnóstico. Y al final tener que concluir que todos los problemas, todas las dificultades con las que el niño estaba lidiando, era culpa de nosotros, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones como padres, de estar tanto tiempo en el trabajo y no estar ahí para ayudarlo en la quema de su energía, en la dirección de sus decisiones, de sus acciones. Y tuve que empezar a hacer cambios. Y dije, ok, voy a cambiar, voy a pasar más tiempo con mis hijos. Y tiene una energía impresionante. ¿Hay algún papá aquí que tenga un hijo como activo? A ver, griten amén, yo los veo. Eso. Que usted está cansado pero ellos no. Que usted quiere dormir pero ellos quieren despertarse, griten amén. Esos que tienen los niños chiquitos, Dios los ayude yo. Dios los ayude y que no les pasen los niños. Entonces él mantiene con una pelota y me dice, papi, vamos al parque a jugar pelota. Y yo estoy, pero que ya quiero irme a dormir, a descansar. Pero ¿sabe de qué me acuerdo? Que voy a ser papá una vez en la vida, que algún día ellos van a crecer, que algún día va a estar grande, que algún día no va a estar detrás de mí para que juguemos pelota, que algún día estará en la universidad, con su familia, con su hogar. Y este es el tiempo de decir, el día que yo tomé la buena decisión de pasar tiempo con mi hijo, la tomé convencido de que eso le iba a hacer bien. Pero conforme va pasando el tiempo, a veces se nos olvida la situación que sentimos cuando nos comprometimos. Si usted quiere que los cambios permanezcan, empiece a mantener las buenas decisiones. Hoy en la tarde me dijo, papá, vamos a jugar al parque. Y a mí no me gusta el sábado hacer algo distinto que no sea concentrarme en la palabra, en la predicación. Papá, por favor, mira, no hemos salido hoy. Papá, vamos a ir con una pelota y vestido de futbolista. Papá, vamos, por favor. Papá, vamos, por favor. Papá, vamos. Vamos pues, y me fui a jugar con él pelota. Ahorita antes de venir a la iglesia me dio un balonazo que casi me parte el dedo, hermano. Aquí estoy con un dolor que usted no se alcanza a imaginar. Pero cuando venía para acá, dije, Señor, gracias. Porque si algo va a hacer que este niño salga adelante, es que las buenas decisiones que un día decidí tomar con él, no las haga a veces, sino que las haga siempre. Míreme a los ojos y respondas esta pregunta. ¿Cuáles son esas buenas decisiones que un día usted tomó, implementó, le dieron buenos resultados, pero hoy las guardó y las archivó en un lugar? ¿Cuáles son? Esta es la noche
de volver a tomar esas buenas decisiones y decir: no voy a esperar a perder a mis hijos para volverme un buen papá. No voy a esperar a perder mi hogar para transformarme en un buen esposo o en una buena esposa. No voy a esperar a perder el ministerio para transformarme en un buen discípulo. ¿Sabe por qué? Porque si algo duele en la vida es ver lo que un día tuviste y que llegue el reemplazo. Porque aunque parezca impresionante, todos en algún momento de la vida podríamos ser reemplazados. Y eso sí que duele. Me acuerdo cuando estaba peladito y me estaba portando mal en la iglesia. Estaba desordenado, bien desordenado. Y un día el líder de alabanza me dijo: usted no ministra más. Y yo estaba bien confiado porque yo era el mejor baterista de la iglesia. Usted no ministra más. Y no, sin mí eso no va a funcionar. ¿Qué? Usted no sabe lo que yo sentí cuando llegué al siguiente culto y había otro baterista tocando. Y a mí me daba emoción cuando el otro baterista se equivocaba. Yo decía: ¡ey, bendito sea el Señor, me necesitan! Pero no me llamaban. No me decían: venga, toque usted. Y eso me daba agonía en el alma. Eso me generaba como dolor porque yo quería que él se siguiera equivocando. No es que yo fuera malo, sino que yo quería que me volvieran a llamar. ¿Me entiendes? Y no me llamaron. Y yo empecé a sentirme mal y yo dije: es que aquí no me valoran, aquí no me aprecian, porque según yo, a mí me tenían que apreciar por la posición. Tú te vas a dar cuenta que vas a crecer en la vida cuando entiendas que tu verdadero valor no está en tu posición, no está en lo que haces, está en lo que eres, mi hijo. Y le doy gracias a Dios por ese líder, porque ese líder me dejó volver a tocar la batería el día que yo empecé a portarme realmente bien en la vida. Y hay mucha gente que ha perdido cosas y quiere recuperarlas de manera sencilla. Hoy te voy a decir algo: ¿quieres recuperar lo que has perdido? Vuelve a portarte bien, vuelve a hacer las cosas de manera correcta, vuelve a serle fiel al Señor, vuelve a caminar de manera correcta con Dios, vuelve a obedecer los principios de Dios, vuelve a caminar una vida íntegra y te vas a dar cuenta que todo aquello que perdiste, Dios en su infinita misericordia te lo puede devolver. Pero no es la hora de seguir jugando con Dios, no es la hora de seguir jugando con el pecado. Sigue jugando con el pecado y vas a perder lo que tienes por delante. Si le vas a dar valor, si vas a cuidar lo que Dios te ha entregado, dile: Señor, no quiero mejorar por temporadas, quiero que la mejoría sea mi nueva temporada de aquí en adelante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén, por favor, en esta noche. Yo quiero orar. Voy a orar por todos aquellos que en este momento dicen: pastor, yo realmente necesito que mis cambios no sigan siendo cambios momentáneos. Una de las cosas que más me impactó de este texto es cuando Juan dijo lo siguiente. Lea conmigo, por favor, el versículo número 9. Versículo 9. Dice así. Verso 9 de Lucas 3. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Hay consecuencias de no cambiar. Se pueden generar cortes en la vida. Y hay dos tipos de cortes: cuando te cortan en lo natural y cuando te cortan en lo espiritual. ¿Sabes cuál es el corte espiritual? Cuando una persona que decide jugar con Dios termina perdiendo su salvación. Pero también hay cortes naturales, y es cuando un hombre que decide jugar con su familia termina perdiéndola. Cuando un padre que decide jugar con sus hijos termina perdiéndolos. Cuando una persona que decide jugar con dinero que no le pertenece termina perdiendo el trabajo, emproblemado y endeudado en la vida. ¿Qué cosas hoy están listas para ser cortadas en ti si no cambias? Algunos tal vez dicen: pastor, no, yo llegué con cosas que ya cortaron.
Hay cosas en mi vida que ya están hechas pedazos. Yo voy a orarle al Señor que en su infinita misericordia nos perdone y nos dé una nueva oportunidad. Pero para poder disfrutar esa nueva oportunidad, tenemos que mantener nuestros cambios y nuestras buenas decisiones. Todo el que necesite esta oración, póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manitos y ore conmigo al Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Mi corazón hoy se deleita en tu presencia. Mi corazón hoy te dice gracias. Mi corazón hoy te dice, por favor, ayúdame a ser una persona nueva. Hoy, a través de esta oración, con mis manos en alto, te pido, Espíritu Santo, quita de mí esta batalla que he tenido que lidiar con aquello que hoy he aprendido. Ser de aquellos que dicen pero no hacen. Ser de aquellos que prometen pero no cumplen. Ser de aquellos que se confían de una posición para hacer y deshacer. No, Señor, basta ya de eso en mi vida. Levanta tu voz, abre tu boca y dile: Señor, perdóname, por favor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que eso que me diste no lo tenga que perder para poder valorar, para poder cambiar, para poder ser una nueva persona. Espíritu Santo, por favor, bendice a tu iglesia. Bendice a cada vida, a cada uno de los que han escuchado y han recibido esta palabra. Te ruego, amado Espíritu de Dios, que levantes nuestra vida otra vez y nos permitas llegar a ese punto de cambio, de renovación, de transformación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos infinitas gracias, te damos la gloria y la honra, y te pedimos: haz de nosotros cada día nuevas personas que te honren, que te agraden y que vivan siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabe al Señor con toda su fuerza.